Planos en Revit, plumillas. Para nosotros hacer planos en Revit, lo primero que tenemos que hacer es configurar las plumillas para poder mostrar adecuadamente los elementos que deben visualizarse en nuestro plano. Bien sean anotativos, bien sean de detalles, de secciones o planos de modelo. Fíjense que acá nosotros, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que ya tenemos listo este plano para presentar y quiero visualizar cuáles son las columnas y cuáles son los muros. Honestamente, me cuesta tener una visualización adecuada, sobre todo las esquinas, entre lo que son las columnas y los muros, porque básicamente aparentan tener la misma plumilla. ¿Ok? Entonces nosotros en este momento, para verificar esto, vamos a ir a la pestaña gestionar y vamos a ir al apartado estilos de objeto. ¿Ok? Y en el apartado estilos de objeto nos vamos a dar cuenta cuáles son los valores para el corte que tienen asignado. Por ejemplo, muros tienen asignado un grosor de 4. ¿Ok? Y por ejemplo, en el caso de los pilares, tienen asignado los pilares estructurales en el corte un grosor de 4. ¿Ok? Lo que quiere decir que básicamente ellos tienen asignado el mismo grosor. Por eso es que nosotros lo apreciamos de esta manera. Entonces, si quisiéramos cambiar ese grosor, lo que tenemos que hacer es ajustar en la plantilla de vista o en las opciones de visualización actual esos valores. Vamos a suponer que queremos ajustar los pilares. Ok, vamos a suponer que queremos ajustar los pilares y le vamos a decir a los pilares que en su línea de corte ellos tengan, por ejemplo, 9 de grosor en lo que se muestra. Ok, vamos a aceptar y vamos a aplicar. Y ahora nosotros vamos a visualizar cómo se observan los pilares. O sea, se observan con un grosor más superior que el grosor del muro. Pero fíjense que no nos satisface cómo se ve porque tampoco ahora lo entiendo. Entonces, ¿de qué depende todo esto? ¿Y de qué depende qué debo yo escoger? Depende de dos factores. Primero que nada, vamos a ver este ejemplo sencillo. Los grosores de línea en Revit van en la escala del 1 al 16, ¿ok? En este caso yo lo he dejado del 1 al 10 para el ejemplo, pero ellos se mueven del 1 al 16. Estos números están directamente relacionados con valores milimétricos de grosores de línea. ¿Ok? Estos grosores de línea son sensibles al cambio de la escala. Por ejemplo, fíjense expresamente en el grosor de línea 10 de este ejemplo. Si yo, por ejemplo, en vez de 1,50 me voy a una escala 1,20, fíjense cómo ahora sí podemos apreciar adecuadamente el grosor de línea 10 para este muro. ¿Por qué? Porque se ha ajustado automáticamente de manera anotativa a la escala que yo coloco. Ahora, ¿qué pasa si le colocamos 1,100? Fíjense cómo ya a partir del grosor 9 nosotros no podemos diferenciar adecuadamente cuál es el espesor del muro, ¿ok? Porque el grosor de la plumilla es muy alto. ¿Cómo se configura esto? Bueno, vamos a ir a la ficha gestionar, configuración adicional, grosores de línea. Ok, grosores de línea. Vamos a seleccionarlo y nos vamos a dar cuenta que se nos activa un cuadro de diálogo en donde vamos a tener la escala del 1 al 16 de grosores de línea y a qué representa cada uno de estos valores. Fíjense que de qué está compuesta la tabla. A nivel de filas vamos a tener los grosores de línea y a nivel de columna vamos a tener las diferentes escalas que Revit tiene por defecto. ¿Ok? Entonces fíjense, por ejemplo, para lo que sería el número 1, el grosor de línea número 1, a partir de la escala 1,10 hasta la escala 1,100, 1,50 es igual. Pero a partir del 1,100 ya el grosor disminuye y esto va a pasar prácticamente con todos los grosores. ¿Ok? Si llega un punto, por ejemplo, en el grosor de línea 4, que en 1,10 es 0,70, pero ya en 1,20 empieza a disminuir. Esto es el cambio, o a raíz de estos valores es que se genera el cambio
cuando yo modifico la escala. Por eso es que puedo ver diferentes grosores. ¿Qué pasa si más bien para mí este valor no es el que yo quiero representar, sino que más bien yo quiero que en la escala 1.10 se represente a 1.20, pero a 0.20, pero que a partir de la escala 1.20 lo representemos a 0.18, por ejemplo? Yo simplemente lo cambio acá y ya cuando yo haga los cambios de escala se va a tomar este valor. Vamos a aplicar y vamos a aceptar. Vamos a ir a 1.10 y si me voy por ejemplo a 1.20, entonces ya empiezo a ver cambios en lo que sería los grosores, ¿ok? Si me voy por ejemplo a 1.25, veo también cómo se va cambiando los grosores. Entonces, por ejemplo, para ver cómo funciona esto, vamos a ir a visibilidad y gráficos y vamos a asignarle, por ejemplo, a los pilares estructurales en la línea de corte, le vamos a asignar que sea, por ejemplo, 5. ¿Ok? Y a los muros le vamos a asignar en las líneas de corte que sea, por ejemplo, 3. Y le vamos a colocar un color, siempre negro. Vamos a aplicar y vamos a aceptar. Y fíjense cómo ahora se ha ajustado nuestras plumillas. Nosotros podemos ver cuál es el grosor del muro y cuál es el grosor de la columna, dándole importancia y relevancia a la columna. ¿Ok?